Panorama 15. La voz de las regiones. Se están comiendo las uñas los regionalistas porque estamos a puertas del anuncio de la constitución de la Comisión Asesora Presidencial en materia de descentralización que prometió la presidenta en su campaña. Todos queremos saber qué va a pasar y qué va a surgir de esa comisión, pero sobre todo, más que de lo que van a discutir, lo que van a concretar de las propuestas que de ahí surjan. Adicionalmente, este lunes 31 es el Día de las Regiones y a muchos les molesta que sea el Día de las Regiones porque en realidad dicen todos los días debieran ser los días de la región y no una vez al año para que se acuerden de nosotros, ¿no? Bueno, para hablar de esto y otros temas estamos hoy día con la socióloga Ignacia Fernández del Programa de Cohesión Territorial de RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ignacia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Hemos estado aquí con diputados, con senadores, con dirigentes ciudadanos, porque siempre cuando empieza un gobierno está la expectativa, la verdad es que generalmente está la desconfianza de que no se vayan a cumplir las promesas que se han planteado en la pantalla, en la campaña. Pero ¿cuál es la mirada que tienen ustedes siendo un centro de estudio y que generan permanentemente contenido en torno a este tema sobre las expectativas y la posibilidad concreta de que ocurran las cosas que se han planteado como promesas de la presidencia? A ver, nosotros estamos, también muy expectantes y hasta ahora creemos que vamos bien expectados, digamos. Creemos que hay señales positivas en favor de los compromisos que están en el programa, que dicho sea de paso es un programa bien exigente en materias de descentralización. Hoy día mismo el subsecretario daba señales de avanzar en la elección directa de los intendentes, que es una demanda más que sentida por todo el mundo regionalista hace una buena cantidad de años ya, y pareciera ser que eso se va a concretar, o al menos, si bien no es una medida de los primeros 100 días, que podría ser una excusa para no avanzar en el muy corto plazo, se está trabajando a buena máquina en ese sentido. Está todo el equipo de la subsecretaría, por lo menos esa es la señal que están dando, comprometido con las medidas prioritarias, las zonas extremas. Se ve buena voluntad de hacer las cosas en el sentido que invita al programa de gobierno, que, como te decía, a mi juicio es una invitación bien ambiciosa. Si ustedes tuvieran que poner una prioridad, un must, de donde se debiera partir este trabajo, ¿cuál sería ese énfasis? ¿Qué harían primero? Bueno, sí. Más allá de la elección directa del intendente, que en realidad es como el gran consenso que hay. Yo creo que la comisión a la que tú hacías referencia es bien clave. Siempre los que, tenemos preocupación por los temas de descentralización, decimos, aquí hace falta un consenso país sobre el Chile descentralizado que queremos. Parece un lugar común, un cliché, decir esto de cuál es el Chile descentralizado que queremos, pero hubo un documento con ese nombre, incluso en la subsecretaría, allá por el gobierno del Lago. Después han habido intentos posteriores desde la subsecretaría, desde centros de estudio, y sin embargo no tenemos construido ese consenso. Y nosotros siempre decimos que el consenso ese es muy fundamental porque si no, todo lo que hace son medidas que en el fondo es muy difícil ponderar respecto de un lugar de llegada. En el fondo, claro, vas a avanzar gradual, progresivamente, no vas a poder resolver todo en 4 años, ¿cierto? Pero si sabes en función de qué estás construyendo, cuál es el país descentralizado o regionalizado que quieres construir, en el fondo el horizonte es mucho más evidente. Hoy día tenemos discusiones todavía de si el escenario es más bien de desarrollo regional o desarrollo local, cuánto pesan los municipios, cuáles son las atribuciones de los gobiernos regionales. Incluso entre quienes somos unos convencidos de la importancia de este tema, no hay pleno acuerdo sobre esos temas que son bien básicos finalmente. Ahora, la necesidad de generar un acuerdo no hay movilizar la causa, porque también tenemos la experiencia del gobierno previo de Michelle Bachelet, que estuvo muy lleno de comisiones y no necesariamente muchas de ellas terminaron en algo muy concreto, ¿verdad? Entonces, como el reinado de la comisión es algo que a muchos les da miedo. Ese acuerdo va a ser difícil de construir, somos todas personas muy distintas, pero hay unos ciertos puntos básicos que debieran ser como algo que se aplique desde ya. ¿Cuáles serían los puntos que ustedes impulsarían? Eso es cierto, es importante y en ese sentido a mí me parece que en el programa de gobierno la comisión está bien puesta porque en términos del objetivo que se define, que dice contribuir a generar un cronograma, un itinerario para avanzar en el proceso de traspaso de competencias. O sea, este mandato más de estratégico, de largo plazo, es una demanda que se hace desde el mundo descentralizador, pero la Comisión tiene un mandato bien operacional, digamos, que es en fondo poder poner por delante una agenda de transferencia de atribuciones y de poder de decisión a los gobiernos regionales.
Yo diría que ese es un tema clave, el traspaso de competencia, el que, bueno, ya mencionábamos de la elección directa del intendente. Y el tercer tema que a nosotros como RIMIS nos parece sin duda fundamental es del conjunto de acciones que van destinadas a poder disminuir las inequidades territoriales, la desigualdad territorial que existe en el país. Y ahí hay un instrumento que está en el programa y que también se le está dando prioridad desde la subsecretaría, que es la creación del Fondo de Convergencia, que es un fondo destinado directamente a disminuir o a cerrar brechas territoriales en temas que son derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahí ha habido hartos movimientos en el norte, sobre todo la Asociación de Municipalidades del Norte ya hizo un gesto, por lo menos el año pasado, estuvieron aquí en Panorama 15 hablando de la necesidad de dejar en el norte la plata que en el norte se produce. Y ellos planteaban entre toda esta discusión que ellos necesitaban tener un fondo de solidaridad con otras municipalidades que fueran más pobres, pero al final no se resuelve mucho porque hay mucha sensación, incluso en los territorios que generan riqueza, de injusticia, de cómo se genera ese nivel de riqueza y finalmente la calidad de vida, la infraestructura, etcétera, no se están viendo percibidas los beneficios por parte de los ciudadanos. ¿Cómo ustedes pretenden o cuál es la propuesta para la distribución de este fondo y para que no surjan estas voces, digamos, de las regiones que son ricas, se supone? Sí, mira, ahí, bueno, nosotros como RIMIS estuvimos durante todo el año pasado trabajando en un proyecto de nueva agenda regional y ahí, bueno, uno de los temas específicos que veíamos es todo el tema de descentralización fiscal. Y, en el fondo, ciertos de esta situación, digamos, de que hay comunas o regiones que producen mucho y que si entregan todo a los más pobres, en el fondo se pierde toda la riqueza que ahí se genera. Lo que propone ese documento, que es un documento que, dicho sea de paso, fue realizado por, en ese entonces, investigadores que hoy día son autoridades de gobierno, digamos, en el Ministerio de Hacienda, así que les vamos a cobrar la palabra. Sí, por supuesto. Dentro de 4 años, así es. Por un lado, fondo de convergencia para cerrar brechas con los territorios más rezagados o que tienen más dificultades, pero por el otro, posibilidades de generar impuestos específicos a las externalidades negativas, digamos, de manera tal de que las regiones que producen más riqueza, pero que además sus habitantes se quedan con los mayores costos de esa producción de riqueza, en términos de impactos ambientales u otros, puedan tener recursos extras y adicionales específicos a esas regiones, digamos, que son vinculados a la riqueza que ahí se está produciendo. En un país como Chile, este tipo de cosas de vamos a crear impuestos específicos a las externalidades negativas o a la producción o que la plata quede en regiones empieza a dar ciertas alergias, ¿no? En algunos sectores. Y eso está todo el rato debajo la sensación de que tal vez vamos a espantar todo este crecimiento y todo lo que hemos logrado como país en el desarrollo. ¿Cuál es su perspectiva desde RIMIS sobre todo este pánico que está muy por debajo, no? Sí, no es fácil. Efectivamente hay mucha sensación y mucha discusión además no solo entre tomadores de decisiones políticas, sino que entre académicos, entre intelectuales, si la descentralización finalmente contribuye al desarrollo o más bien un obstáculo, no un obstáculo directamente, pero si todo este esfuerzo que hemos hecho de construir equilibrio no se puede perder un poco por efectos de dar más poder a las decisiones, a las regiones o más recursos a las regiones. Hay bastante evidencia de que eso no es así. Y que en general los países más descentralizados son países también muy desarrollados, digamos. O sea, nosotros, bueno, hoy día estamos trabajando y queremos llegar al número exacto de poder decir, en el fondo, hasta en qué nivel de desarrollo de PIB per cápita el exceso de centralización pasa a ser un problema. Estamos cerca de llegar a la cifra y en realidad nosotros como país estamos más o menos cerca del punto en el cual, en el fondo, que hay un punto de inflexión importante, que si seguimos siendo así descentralizados, nos va a empezar a ir mal, cuando vamos a perder potencial de desarrollo. Porque hay un montón de energías, de capacidades que se pierden y que están en las regiones y que un país tan centralista como el nuestro no es capaz de aprovechar ni de potenciar. Hablemos un segundo de la inequidad. La inequidad ha sido un tema súper tratado por ustedes en sus distintos trabajos y en términos súper concretos, la declaración es nacer en un lugar en Chile o en otro no da para nada lo mismo. ¿Puedes profundizar un poco? Así es. Nosotros vemos que, bueno, parte del trabajo que hace este proyecto de la nueva agenda regional, no solo en temas estrictamente de desarrollo regional o descentralización. Si tú miras cómo le va al país o los indicadores del país en temas de educación, de salud, de vivienda, de empleo, por el ámbito del desarrollo por el que pases, ves que hay regiones, comunas que están permanentemente rezagadas, permanentemente en peor situación y otras a las que les va bien en más o menos todo, digamos. Hay regiones muy evidentemente en esa situación, como el caso que siempre se menciona, la Araucanía, pero hay regiones a las que en general les va bien, donde hay comunas a las que les va mal. Tienen peores resultados en educación, en rendimiento, en educación, medidos por el CIM, según la prueba
de selección universitaria, tienen menos empleo femenino, tienen más mortalidad infantil, tienen más desnutrición, y hay una especie de patrón común, digamos, son más o menos las mismas comunas, en general de localidades más aisladas, más rurales, con menos población, más alejadas de los centros urbanos, que tienen un patrón bien similar de comportamiento claramente menos desfavorecido. Entonces, a partir de ahí es la frase esta que tú señalabas. En el fondo, en Chile no da lo mismo dónde vivir o dónde decidir, o dónde nacer o dónde vivir, para efectos de las posibilidades que vas a tener de desarrollarte. Porque si tienes peores resultados vocacionales en promedio, si tienes menos cobertura de salud, etcétera, vas a tener menos posibilidades, aun cuando emigres, porque te vas a ir en peores condiciones de las que si te hubieras criado o educado en otro lugar del país. Tocaste un tema bien clave que es el asunto de género. Este gobierno ha estado muy marcado, o ha tratado, incluso en la gestión anterior, de poner una impronta respecto de tratar de promover la equidad de género, que es algo que a nivel regional es también muy escandaloso. Y si uno ve, por ejemplo, las cifras de la cantidad de mujeres core que fueron elegidas en la última elección, es ya terrible, digamos. ¿Qué es lo que puede hacer cada región para promover en ese sentido una fuerza laboral tan importante como son las mujeres, que son creadoras de trabajo a través de las pymes, etcétera, en materia de promoción del liderazgo femenino, ¿no? O sea, ¿cuál es su perspectiva de ese punto? En general, yo diría que los problemas de falta de incorporación de la mujer al trabajo, de mala calidad del empleo de las mujeres, está muy vinculado a la informalidad, digamos. Entonces, en las regiones o en las comunas donde hay mucho más altas tasas de informalidad, que en general son también comunas más bien rurales, digamos, mucho empleo temporal o trabajo por cuenta propia, en general esos son trabajos muy femeninos. O sea, todo el trabajo de temporada, de recolección de frutas, de todas las actividades agrícolas, es un trabajo muy asociado a las mujeres. Entonces, no sé, uno ve medidas como, por ejemplo, la medida del anterior gobierno del bono al trabajo de la mujer, que a mí me parece una muy buena medida a celebrar, pero necesita un contrato formal de trabajo. Entonces hay regiones enteras donde si uno mira la recepción de este bono es bajísimo. En la metropolitana hay un porcentaje importante de mujeres que lo reciben, pero vas a regiones como Los Ríos y son muy pocas, porque las mujeres ahí, si es que trabajan, no tienen contrato formal de trabajo. Ustedes tienen dentro de sus distintas medidas propuestas el asunto de las capacitaciones a medida. Hago de generar programas que promuevan la capacitación de las personas en las regiones, pero de acuerdo a las condiciones de cada región, ¿no? Porque todas las regiones son diferentes. En esas definiciones, ¿hay también capacitaciones que se promuevan en orientación de, por ejemplo, promover el trabajo femenino? Sin duda, pero yo creo que lo principal ahí es lo que tú señalas de a medida, en el fondo. Puede que haya regiones donde efectivamente uno vea que un problema fundamental es el empleo femenino, y probablemente las regiones con mucho trabajo agrícola, como decíamos, va a ser así. Entonces tenga todo el sentido del mundo promover capacitaciones en esa dirección, y no solo eso, que por ejemplo que el proceso al que hacíamos alusión al principio de traspaso de competencia se vincule también con esas áreas, o sea, que traspases al gobierno regional el poder de decisión sobre actividades, por ejemplo, de fomento productivo agrícola. En cambio hay otras donde no va a tener mucho sentido eso, y más bien vas a necesitar hacerte cargo de áreas de, no sé, apoyo al fomento pesquero o de actividades que tienen que ver con la región. Esto de a medida yo creo que es bien fundamental para efectos de un Chile descentralizado, porque mientras no dejemos de pensar que Chile es entero igual y que incluso el proceso de descentralización es el mismo para las 15 regiones del país, bueno, difícilmente... Sí, una clave, sin duda. Ignacia, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos mucho que hayas estado en Panorama 15. Muchas gracias a ti, Paloma. Hasta aquí llegamos con este capítulo. Estamos tratando de profundizar ahora en las medidas que vamos a tener que fiscalizar en el futuro sobre la base de la constitución de esta comisión. Tenemos que ver quiénes son los que conforman esta comisión, identifíquelos usted en su región, porque a ellos es a quienes les vamos a pedir que representen también los intereses que tenemos para construir este Chile más descentralizado. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.